Saludos, buenas noches a todos, bienvenidos al telediario de Al24 News. Argelia conmemora este jueves el Día Nacional de la Memoria con motivo del 80º aniversario de las masacres del 8 de mayo cometidas por la ocupación francesa, una fecha clave para el movimiento de independencia nacional. Más de 100 palestinos caen en mártires en nuevas masacres sionistas contra Gaza. La hambruna se agudiza en el enclave en medio de alertas onusianas sobre el silencio internacional. Y nuevas tensiones militares entre la India y Pakistán. Ambos países prometen respuestas a cualquier otra agresión, mientras que varios responsables llaman a la moderación. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Comenzamos con la actualidad en Argelia. El país celebra este jueves el Día Nacional de la Memoria en conmemoración del 80º aniversario de las masacres del 8 de mayo, en las que el colonialismo francés cometió los crímenes y abusos más atroces contra argelinos desarmados que salieron a la calle para denunciar el régimen colonial. Los historiadores estiman en más de 45.000 el número de mártires argelinos en esta ocasión, aún difícil de determinar con precisión, lo que convierte a la tragedia en un verdadero crimen contra la humanidad que Francia se empeña en no reconocer. El ministro argelino de los Mujahideen y derechohabientes, L'Eid Biga, subrayó la importancia de abrirse a las experiencias de los pueblos que lucharon contra el colonialismo dentro de una visión estratégica que eleve el concepto del movimiento de liberación nacional al de movimientos que liberen a la historia de la fraudulenta escuela colonial y de las olas de prejuicios contra la memoria. Consolidar el vínculo entre la historia y los establecimientos educativos, universitarios, mediáticos y culturales, y abrirse a las experiencias de los pueblos que lucharon contra el colonialismo en el marco de una visión estratégica que eleve la noción de los movimientos de liberación nacional que ayer venció la ocupación, a la noción de movimientos para liberar la historia de la falsificación de la escuela colonial y de las olas de ataques implacables contra la memoria. En su discurso con motivo del Día Nacional de la Memoria en el Palacio de Naciones de la capital Argel, L'Eid Biga también subrayó la gran responsabilidad de los historiadores en la preservación de la memoria. Llamo a los historiadores guardianes de la memoria a continuar con su misión de documentar, explicar, estudiar, investigar y escribir. La memoria que no se cuenta se desvanece y la historia que no se escribe es objeto de robo. Ustedes, historiadores, son el último escudo de este legado, el legado de la memoria de los valientes mártires y de los combatientes. Y siempre en Argelia, varios parlamentarios franceses y cargos electos locales que acudieron a Argelia para participar en la conmemoración de las masacres del 8 de mayo de 1945 subrayaron la necesidad de que Francia asuma su responsabilidad histórica por sus horrendos crímenes cometidos contra los argelinos y pidieron que se impulse el proceso de reconocimiento por parte de Francia de sus crímenes en Argelia durante la época colonial. Somos 4 diputados que hemos formado hace un año un grupo de trabajo para escuchar a varios historiadores y al mismo tiempo otras asociaciones, juristas, familias descendientes de víctimas, con el fin de trabajar sobre las masacres del 8 de mayo de 1945 ocurridos en Sétif, Guelma y Jarrata. Tras estas audiciones hemos organizado un coloquio en la Asamblea Nacional Francesa. Es importante para nosotros estar presentes aquí hoy y actualmente estamos elaborando un proyecto de resolución para que el Estado francés por fin reconozca estas masacres como crímenes de Estado.
Hoy estamos aquí en solidaridad con el pueblo argelino y para conmemorar los acontecimientos del 8 de mayo de 1945, o sea, la masacre que se produjo en varias ciudades argelinas durante varios días. Este reconocimiento es fundamental, al igual que el trabajo de memoria. Ahora hay que completar este reconocimiento, de ahí la importancia de este trabajo de memoria, porque es el trabajo de historiadores argelinos y franceses que permite poner a la gente de acuerdo. Los argelinos conmemoran pues hoy el aniversario de una terrible tragedia, guardando en la memoria este genocidio perpetrado por el ejército colonial francés un 8 de mayo de 1945, uno de los más atroces crímenes cometidos contra la humanidad. Detalles al respecto con Kahina Mansari. En el mundo, el 8 de mayo de 1945 evoca la victoria contra el nazismo, pero en Argelia esta fecha es sobre todo la de un trágico acontecimiento. En aquel día, Francia reveló su verdadera cara de odio y de barbaridad contra los argelinos, quienes salieron a las calles de distintas regiones del país para rechazar la colonización y exigir que las fuerzas de ocupación cumplieran su compromiso de devolver la independencia al pueblo argelino que contribuyó en gran medida a la liberación de Francia. Pero este colonialismo ciego y sordo, actuando sin fe ni ley, respondió con una represión indescriptible, en particular en las regiones de Sdeif, Guelma y Jarrata, en el este de Argelia, donde las manifestaciones pacíficas se convirtieron en un baño de sangre que dejó el pesado balance de 45.000 mártires. Un genocidio premeditado y un verdadero crimen contra la humanidad que la República Francesa se niega obstinadamente a reconocer. Para rendir homenaje a todas estas víctimas, el presidente de la República, Abdelmejid Tebboune, instauró el 8 de mayo Día de la Memoria, asegurando que Argelia nunca aceptará que se olvide o niegue la cuestión de la memoria. 80 años después de estas sangrientas masacres que estuvieron al origen del desencadenamiento de la Revolución de noviembre de 1954, la bandera argelina, por la que miles de mártires sacrificaron sus vidas, sigue ondeando muy alto en el cielo de la Argelia victoriosa, siendo testigo de la fidelidad de las sucesivas generaciones al juramento de los mártires. Y cambiamos de asunto. El primer ministro argelino Nader Al-Arbawi fue recibido en Freetown, capital de Sierra Leona, por el presidente de la República de Sierra Leona, Julius Maada Bio, a quien transmitió los saludos del presidente argelino Abdelmejid Tebboune y sus deseos de mayor progreso y prosperidad para el pueblo de Sierra Leona. En esa ocasión, el presidente Julius Maada Bio pidió al primer ministro que transmitiera sus saludos al presidente Abdelmejid Tebboune y su alta estima por sus meritorios esfuerzos para reforzar la acción conjunta africana, en particular a través del mecanismo africano de evaluación por pares. Pasamos a continuación al expediente de la guerra genocida en Gaza. Fuentes médicas locales indicaron que 25 palestinos cayeron en mártires y otros resultaron heridos debido a los continuos ataques de la artillería sionista que alcanzaron tiendas de desplazados y zonas residenciales en distintas localidades de la Franja de Gaza desde el amanecer de ese jueves. Y en su último informe, el Ministerio de Sanidad palestino en Gaza reportó 106 mártires y 367 heridos en tan solo las últimas 24 horas debido a los bombardeos sionistas que apuntaron a distintas zonas de la Franja de Gaza, lo que eleva el número de víctimas de la agresión sionista a 52.760 mártires y 119.264 heridos. Desde el 7 de octubre del 2023, a ellos se suman decenas de miles de personas que siguen bajo los escombros. Y además de los bombardeos, la población de Gaza hace frente a una crisis humanitaria sin precedentes. Los comedores cierran uno tras otro debido al agotamiento de los alimentos y muchos palestinos se ven obligados a alimentarse utilizando harina estropeada. Veamos a continuación el comentario de Karem Mostfawi.
La situación humanitaria en la Franja de Gaza no deja de empeorarse, debido por un lado a los incesantes bombardeos de las fuerzas de ocupación y por otro al bloqueo impuesto a la entrada de ayudas humanitarias. Los alimentos se agotan y los comedores comunitarios, de los que depende alrededor de un 80% de los habitantes de Gaza, según indica la ONU, advierten del agotamiento de sus reservas de comidas, como es el caso de este comedor comunitario situado en Khan Younis. Esta cocina comunal alimenta a decenas de familias desplazadas y está a punto de cerrar debido al cierre de los pasos fronterizos durante 2 meses enteros continuos. Como pueden ver, la comida no es suficiente y los suministros de alimentos están a punto de acabarse. Tal vez hoy o mañana será el último día porque la comida se ha acabado completamente. Para evitar morir de hambre, muchos gazatíes tuvieron que recurrirse a la harina estropeada para combatir el hambre y alimentar a sus hijos. Dado el bloqueo al que se ve sometido este pueblo, hoy estamos cerca de una hambruna. La harina que tenemos está casi agotada. Hay escasez. Cuando la tamizamos hay ácaros, como puedes ver, o está estropeada. Antes la gente se la habría tirado a los animales. Hoy la tamizamos. Tiene un sabor extraño, pero ¿qué podemos hacer? Los niños quieren comer. Ante esta tragedia sin precedentes, los organismos internacionales no dejan de advertir que si no se reanuda de inmediato el ingreso de ayuda humanitaria, las víctimas mortales se contarán por miles por el hambre, la deshidratación y la rápida propagación de enfermedades infecciosas. Ante esta lamentable situación, la relatora especial de la ONU para territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, criticó en la plataforma X el silencio de la comunidad internacional, subrayando que lo que está llevando a cabo Israel en Gaza constituye una de las manifestaciones más ostentosas de la profanación de la vida y la dignidad humanas. Israel continúa su implacable destrucción de la vida en Gaza. Esta es una de las manifestaciones más ostentosas y despiadadas de la profanación de la vida y de la dignidad humanas. La decisión es tajante: permanecer pasivo y presenciar la matanza de inocentes o participar en la elaboración de una resolución justa. La conciencia mundial ha despertado, la justicia acabará prevaleciendo. Y en otro orden de ideas, 6 países europeos expresaron su gran preocupación por el anuncio del plan israelí de ampliar sus operaciones militares en la Franja de Gaza y establecer una presencia prolongada ahí. En una declaración conjunta, las cancillerías de España, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Noruega y Eslovenia indicaron que la expansión propuesta pondría en peligro cualquier perspectiva de una solución viable de 2 estados. Y en Cisjordania ocupada, las fuerzas de ocupación continúan recrudeciendo su campaña contra la UNRWA. Las fuerzas de ocupación irrumpieron este jueves en las escuelas del campo de refugiados de Shuafat al noreste del Quds ocupado y emitieron órdenes militares para cerrar las escuelas. Las fuerzas exigieron también que los estudiantes y el personal docente abandonaran la zona inmediatamente. Al entrar en vigor la decisión de cerrar 6 escuelas de la UNRWA, según indicó un comunicado emitido por la gobernación del Quds ocupado. El comisario general de la ONU de la agencia de la UNRWA, Filippi Lazzarini, calificó esta medida como represiva y como ataque contra los niños y a la educación. Siempre en Cisjordania ocupada, las fuerzas israelíes llevaron a cabo anoche, miércoles y hoy jueves una campaña de detenciones a gran escala en Cisjordania ocupada, arrestando a 45 palestinos, incluidos niños y antiguos presos. El Club de Prisioneros y el Comité de Asuntos de los Prisioneros Palestinos indicó en un comunicado de prensa que las campañas de detención tuvieron lugar principalmente en las provincias de Al-Jalil, Naplusa, Ramallah, Salfit, Beit Lahem y el Quds ocupado también. Nos vamos ahora a Sudán, donde drones atacaron de nuevo este jueves a la principal base naval del país, Port Sudán, por segunda vez esta semana, según informó la agencia AFP, citando a una fuente del ejército sudanés que acusó a las fuerzas de apoyo rápido
de llevar a cabo los mismos ataques contra la base naval de Flamingo al norte de la ciudad. Y como reacción, la ONU expresó este jueves su gran preocupación. El secretario general Antonio Guterres afirmó que los ataques amenazan con aumentar las necesidades humanitarias y complicar aún más las operaciones de ayuda en el país, ello en un comunicado leído por boca de su portavoz Farhan Haq. Esta escalada representa una grave amenaza, ya que podría aumentar las necesidades humanitarias y dificultar aún más las operaciones de asistencia en Sudán. El secretario general advierte que esta grave intensificación del conflicto podría provocar un elevado número de víctimas civiles y una mayor destrucción de infraestructuras críticas. El secretario general se muestra alarmado por la expansión de las hostilidades hacia una zona que hasta ahora había servido como refugio para un gran número de personas desplazadas desde la capital Jartum y otras regiones. Reitera que todas las partes del conflicto deben cumplir con sus obligaciones conforme al derecho internacional humanitario. Y siempre en Sudán, en el Fasher, 3 ciudadanos murieron y otros resultaron heridos debido a intensos bombardeos llevados a cabo por los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido que apuntaron distintos barrios de la misma ciudad de Al-Fasher. La 6ª División de Infantería del Ejército sudanés indicó que los paramilitares sudaneses de Fuerzas de Apoyo Rápido utilizaron más de 120 proyectiles pesados y morteros durante sus bombardeos contra los barrios de Al-Fasher, lo que ocasionó la matanza de un niño y su madre e hirió a otras 8 personas. Y en otro conflicto ahora, el ejército pakistaní anunció este jueves que sus unidades derribaron en varios puntos del país 25 drones lanzados desde la India. El portavoz del ejército pakistaní, Ahmad Sharif Chaudhry, declaró que la India envió drones de tipo Arop de fabricación israelí a varias localidades, incluidas localidades de Lahore y Karachi, señalando que se están recogiendo los restos, y agregó que la India pagará un alto precio por su flagrante agresión a través de los drones que lanza, según sus declaraciones. Por su parte, el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Muhammad Asif, dijo a la agencia Reuters este jueves que Estados Unidos está liderando los esfuerzos internacionales para reducir las tensiones entre su país y el vecino de la India. El ministro pakistaní afirmó que su país no atacaría a civiles y dijo en una entrevista que el lanzamiento por la India de aviones no tripulados al espacio aéreo de Pakistán este jueves subraya aún más la cuestión de si Pakistán podría lanzar un ataque en respuesta a la India. No atacaremos a la población civil en absoluto. Nos abstendremos de hacerlo, pero atacaremos sus instalaciones militares, sus bases, sus posiciones avanzadas en las 3 líneas de control, frontera de trabajo y frontera internacional. El más importante en este asunto son los Estados Unidos de América, porque el presidente Trump ha abogado abiertamente por la paz y la desescalada de la situación en el subcontinente. Por su parte, el ministro indio de Asuntos Exteriores, Subramaniam Jaishankar, ha advertido de que su país responderá con firmeza a cualquier ataque de Pakistán. Durante su reunión con su homólogo iraní Abbas Araghchi este jueves, el jefe de la diplomacia india dijo que la respuesta de su país era específica y mesurada y que la escalada de la situación no está en las intenciones de Nueva Delhi, agregando que si hay cualquier ataque militar contra la India, su país está listo para responder sin demora. Y en materia de mediación, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, hizo un llamamiento a la moderación entre la India y Pakistán al aterrizar en Nueva Delhi este jueves, según informaron los medios de comunicación estatales. Esperamos que India y Pakistán eviten la escalada de tensión en la región. Nuestra región necesita paz, sobre todo para ampliar la cooperación económica entre los países de la región, y esperamos que así sea. Y en el Vaticano, la chimenea ubicada en el techo de la Capilla Sixtina arrojó humo blanco, indicando que el Papa número 267 de la historia ya fue elegido. Se trata del cardenal Robert Prevost, quien se convierte en el primer papa originario de los Estados Unidos
El nuevo pontífice sucede a Francisco al frente de la Iglesia Católica con el nombre de León XIV. El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping firmaron este jueves 8 de mayo una declaración para profundizar en la asociación estratégica integral entre ambos países. En el Kremlin, tras reunirse con Xi Jinping, el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que las relaciones entre Rusia y China son autosostenibles y que ambos países seguirán aumentando la proporción de sus monedas nacionales utilizadas en los pagos mutuos. Y en la causa saharaui, el Comité Saharaui de Derechos Humanos denunció la nominación del Reino de Marruecos, representado por el jefe de su Consejo Nacional de Derechos Humanos, para el premio Nelson Mandela de las Naciones Unidas. Esta nominación es una burla de los valores por los que luchó Nelson Mandela, principalmente el anticolonialismo y el apoyo a los pueblos oprimidos, subrayó el Comité Saharaui, añadiendo que el nombramiento constituye un claro insulto a las víctimas del régimen marroquí, especialmente en el Sáhara Occidental, y es una grave mancha para la reputación de la ONU y el nombre de Nelson Mandela. Y en el continente de América Latina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que las repatriaciones de ciudadanos mexicanos desde Estados Unidos han aumentado en las últimas semanas, principalmente a través de vuelos, mientras el gobierno estadounidense intensifica las deportaciones de migrantes en toda la región. Estados Unidos deportó, hay que señalarlo, a 37.471 mexicanos y 5.511 migrantes de otras nacionalidades al país desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició su presidencia, según dijo Sheinbaum a periodistas en su rueda de prensa diaria. Hay menos repatriación. Han aumentado en las últimas 2 semanas, eso sí hay que decirlo, principalmente en vuelos que llegan de Estados Unidos a Villahermosa, Tapachula, Laifa. Son 37.471 mexicanas y mexicanos y 5.511 de nacionalidad extranjera. Nos vamos a España para terminar. Una excavación ha sacado a la luz los restos fragmentados pero reveladores de un barco que podría haberse hundido frente a la costa catalana hace unos 500 años. El equipo descubrió la ropa en ruinas de una embarcación de gran tamaño, probablemente hundida en los siglos XV o XVI. Lo que hemos encontrado es un fragmento de un barco, seguramente de tipo de construcción mediterránea, ¿vale? Pero con influencias del Atlántico, ¿vale? Seguramente de la parte del País Vasco o Galicia, ¿vale? Es un barco que las medidas que tenemos son de 10 metros, 10,30 por 3,30, 3,40 de ancho. Y con esto concluimos nuestro informativo de hoy. Gracias por su atención. Les damos cita mañana. Adiós.